Y vamos a tratar de entender lo que está pasando, porque la guerra del 2022 está llegando a su fin. Pero esto no es una buena noticia, porque está empezando otra guerra, bastante más cruel, bastante probablemente más brutal que la anterior. Esto se ve porque Rusia empieza a reorganizar su maquinaria de guerra y se prepara para una confrontación prolongada con Europa. Hay decisiones militares que sirven para resolver una batalla, pero hay decisiones que revelan cómo un Estado imagina la guerra en los próximos años. Y eso tiene que ver con los cambios que está realizando Vladimir Putin en la cúpula de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Ha habido una serie de cambios muy importantes en estos días. Denis Liamin pasa a dirigir la Fuerza de Sistemas No Tripulados. Valery Solodchuk concentra las responsabilidades fundamentales sobre la logística y la retaguardia. Andrei Ivanaev asume el grupo del centro. Piotr Borgarev se queda con el grupo del este. Y esto a primera vista parecería no más que una rotación de generales, pero en realidad hay que tratar de ver más allá cuál es el verdadero movimiento estructural. Rusia está reorganizando su máquina militar alrededor de 4 capacidades que definen la guerra actual: drones, logística, producción militar y continuidad operacional. Esto ocurre mientras que desde la propia diplomacia rusa empieza a instalarse públicamente una idea mucho más incómoda. La posibilidad de que el conflicto para la diplomacia rusa no termine rápidamente y que Rusia deba prepararse para una confrontación prolongada, sostenida con Europa es un hecho. Y son dos cosas que van de la mano, que debemos analizar juntas, porque posiblemente lo que estamos viendo es el abandono definitivo de una expectativa de una guerra limitada a Ucrania y la adaptación de Rusia a un conflicto mucho más amplio, prolongado y sistémico. Por eso la Tercera Guerra Mundial está en marcha, pero no es como muchos esperan, una declaración formal y un ataque misilístico de una potencia a otra. Es una guerra incremental. La guerra que comenzó en febrero del 2022, la operación militar especial, fue concebida bajo parámetros muy diferentes. Utilizaba grandes unidades mecanizadas, blindados, artillería, aviación, maniobras rápidas, control territorial y luego una negociación política. 4 años después, el conflicto tiene otra naturaleza. El campo de batalla está saturado de sensores y de sistemas no tripulados. Un vehículo, una batería de artillería, una concentración de tropas o un puesto de mando pueden ser detectados inmediatamente en el tiempo real, y los drones dejaron de ser solo auxiliares de las fuerzas tradicionales. Se transformaron en una dimensión real del combate. Por eso es muy interesante tomar estas experiencias para nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? Si algún día tomamos en serio el tema. Reconocen los drones objetivos, atacan posiciones, interceptan a otros drones, transportan suministros, colocan minas, dirigen la artillería, atacan vehículos blindados, interrumpen cadenas logísticas y progresivamente también empiezan a cumplir funciones terrestres y navales. Por eso, la creación de una estructura específica de fuerzas no tripuladas y la designación de Denis Liamin no pueden interpretarse solamente como un hecho administrativo, un cambio de generales, como decía. Liamin viene directamente del frente y de las operaciones donde los drones fueron integrados intensivamente en la ofensiva terrestre. Y bajo su conducción, distintas unidades rusas desarrollaron modelos combinados de reconocimiento, ataque, antidrones y logística. ¿Qué viene a hacer entonces Liamin? La tarea que tiene es institucionalizar esas experiencias. O sea, este hombre aprendió el funcionamiento en el campo de batalla y ahora viene para generar una nueva doctrina, formar operadores, organizar unidades, desarrollar sistemas de mando, integrar inteligencia, garantizar suministros y coordinar la producción militar. Básicamente, Rusia está convirtiendo una innovación nacida en el campo de batalla en una nueva rama permanente de las Fuerzas Armadas. Y esto nos indica que Moscú no está pensando solo en cómo terminar la actual campaña, está pensando en cómo se van a combatir las próximas guerras.
Hay un segundo problema a tener en cuenta. Cuando uno ve como la guerra moderna, detecta que hay otro campo importante que es el de la logística. Y ahí nombraron a Valery Solochuk. Su misión básicamente afecta a uno de los problemas históricos más sensibles del ejército ruso, que es la retaguardia. La guerra con Ucrania demostró, con Ucrania y con la OTAN, ¿no? Que la capacidad militar no depende solamente de cuántos tanques, soldados o misiles puede tener un país, sino que en realidad depende mucho más del flujo de alimentación constante, de lo que es la munición, del combustible, repuestos, de los propios drones que ahora se incorporan, de las baterías, de los equipos electrónicos, de los vehículos, de los blindados, de la comunicación, hasta la evacuación médica, las tareas de reparación y la rotación del personal son claves. Todo esto debe fluir constantemente al frente. Y una guerra de desgaste convierte la logística en la variable estratégica probablemente más importante. Existe entonces preocupación dentro del ámbito militar ruso porque los procedimientos de abastecimiento todavía están atados a estructuras burocráticas heredadas de la época soviética y resultan demasiado lentos para las características de la guerra moderna, donde las tecnologías cambian prácticamente mes a mes y no semana a semana. Un comandante puede necesitar centenares de drones, pero lo necesita inmediatamente. Un sistema tradicional puede tardar semanas o meses en procesar la solicitud y realmente satisfacerla. Ucrania, es decir, la OTAN, desarrolló sistemas más descentralizados que le permitieron incorporar más rápidamente innovaciones del sector civil. Y ahora lo que Rusia está trabajando es en cerrar en esa fecha, en modernizar, podríamos decir, sus propias estructuras. Por eso, la reforma logística tiene tanta importancia como la reorganización de los drones, porque una guerra prolongada se va a ganar o se va a perder en función de la capacidad para producir, pero también para transportar y para reemplazar el material constantemente. Son guerras de alta intensidad, de altísimo desgaste, de altísimo consumo, y necesitan esa fluidez en la recarga, podríamos decir, ¿no? Y existe también un nuevo elemento u otro elemento, que es que la guerra está empezando a perder progresivamente la separación entre el frente de batalla y la retaguardia. Ucrania ha venido trabajando en esto durante mucho tiempo, golpeando objetivos dentro del territorio ruso, ya sean refinerías, depósitos, infraestructura energética, bases aéreas, fábricas e instalaciones militares. Rusia, paralelamente, ¿qué hace? Intensifica los ataques contra la infraestructura logística, contra la infraestructura militar y contra la infraestructura industrial de Ucrania. En los canales rusos se está hablando de una versión que se atribuye a fuentes de la administración presidencial ucraniana, según la cual Zelensky habría ordenado mantener, incluso incrementar los ataques contra los objetivos dentro de Rusia. Esto a pesar del riesgo de que las respuestas rusas son cada vez más brutales contra la infraestructura militar y logística de Ucrania. No existe hasta entonces, hasta ahora, una confirmación independiente de esta orden, pero este es el rumor que circula dentro de las fuerzas rusas. Si lo vemos dentro de un contexto real, Kiev viene desarrollando una ofensiva, una estrategia de ataques de largo alcance, que es algo oficial, y alcanza a trasladar parte de la guerra hacia territorio ruso. Moscú viene respondiendo esto a través de la profundización de sus ataques, y esto entonces empezó a modificar la naturaleza del conflicto. Lo hemos hablado esto en programas anteriores mucho más en detalle, ¿no? Entonces, Pokrovsk, Kharkov, Zaporizhia o el Donbass es una parte importante del frente, pero el frente empieza a desplazarse y es parte del frente ahora los depósitos, los ferrocarriles, los puertos, las fábricas, las refinerías y hasta las redes eléctricas. En una guerra contra la capacidad del adversario, el centro es precisamente poder reproducir el esfuerzo militar. El verdadero adversario ya se sabe que no es Ucrania, y esto es algo que nosotros veníamos diciendo y que era obvio, todos lo intuíamos, pero que en una declaración de un diplomático ruso, Rodion Miroshnik, se vio con mucha transparencia, porque él dice que es extremadamente importante desplazar el centro conceptual de la guerra,
la cuestión deja de ser solo cuánto tiempo puede resistir Ucrania. La nueva cuestión, la nueva pregunta es si Europa puede sostener a Ucrania. Es decir, ya no es más cuánto tiempo se va a sostener Ucrania, sino cuánto tiempo puede Europa sostener a Ucrania. Porque Ucrania en realidad no es lo que está enfrentando Rusia. Rusia está enfrentando un sistema militar que es el europeo, que es el occidental, que es la OTAN. Y es decir, hay una infraestructura muchísimo mayor que la que se ve en Ucrania. Hay financiamiento europeo, hay producción de municiones, hay inteligencia satelital, hay inteligencia de todo Occidente, hay entrenamiento, equipamiento, créditos, transferencias, presupuesto, hay tecnología y hay un sistema real de guerra que se puede presentar de otra manera, podríamos decir, como que Ucrania utiliza y se basa en el financiamiento europeo y la industria militar europea y la inteligencia occidental. Y ahí hacemos esa diferencia porque esa inteligencia occidental implica también la inteligencia de Estados Unidos. Podríamos decir que es el peso específico de la inteligencia. El grueso de la capacidad pasa por Estados Unidos. Europa no tiene capacidades propias relevantes y necesita esa parte de Estados Unidos. Mientras ese sistema continúe funcionario, por más victorias territoriales que hay en Rusia, no se puede garantizar que haya un final de la guerra. Rusia puede ocupar todas las ciudades que quiera, puede destruir brigadas, puede avanzar territorialmente, pero mientras Europa siga financiando, armando y reconstruyendo las fuerzas ucranianas, la capacidad militar se va regenerando y eso cambia completamente el concepto de victoria. Hay un politólogo ruso, Yuri Baranchik, que lleva este razonamiento hasta las últimas consecuencias. Si Europa mantiene indefinidamente el financiamiento y la producción militar, Rusia podría verse frente a una guerra de desgaste extremadamente prolongada. No necesariamente porque las operaciones terrestres continúen hasta dentro de 20 años, sino porque la confrontación estratégica podría producirse durante décadas. Fíjense, bueno, es un cambio de sistema del orden mundial, entonces es obvio que esto es un tema muy profundo. Hay rearme, hay sanciones, ataques, carrera industrial de por medio, presión económica, conflictos indirectos, militarización europea y expansión de la OTAN. Eso es lo que estamos viendo ahora. Hay un incremento permanente del gasto militar. Es decir, hay una confrontación de orden estructural. Y Baranchik lo que dice es que esto es una condición particularmente grave, porque si esa competencia se mantiene exclusivamente dentro del terreno convencional, va a durar décadas, porque el potencial de duración es enorme. Ahora, ahí aparece inevitablemente la cuestión nuclear. No porque Rusia esté preparándose para el uso de armas nucleares, porque por el momento no lo está haciendo, pero porque existe una contradicción estratégica evidente. Una guerra convencional prolongada entre Rusia y el sistema europeo, más la financiación de Estados Unidos, puede convertirse en una competencia industrial, económica, pero también demográfica y tecnológica de proporciones colosales. Estamos hablando de 450 millones de europeos que están del otro lado. Y una de las funciones históricas del arsenal ruso consiste precisamente en impedir que una guerra convencional de gran escala amenace la supervivencia del Estado. Por eso, la dimensión nuclear permanece siempre en cualquier cálculo ruso cuando se habla de una guerra prolongada contra la OTAN. Desde Moscú se observa además otra transformación. Europa está reconstruyendo su capacidad militar. Esto es claro, Alemania está aumentando radicalmente sus gastos de defensa, Polonia desarrolla uno de los ejércitos terrestres más importantes de Europa, Francia habla de su paraguas nuclear, de su disuasión nuclear, pero ya en términos continentales, no solo franceses, y los países del Báltico fortifican sus fronteras. Entonces, la producción de artillería europea, de municiones aumenta, se expanden las fábricas, se firman contratos de largo plazo. La OTAN plantea abiertamente entonces un escenario de conflicto futuro con Rusia, un poco lo que hablaba Europa, lo que hablaba Ivone sobre Europa. Por eso, para Moscú, Ucrania empieza a parecer menos un conflicto aislado y mucho más la primera fase de una confrontación europea, pero mucho más larga. Y ahí los cambios militares rusos tienen otra dimensión. Por eso Rusia está reconstruyendo
el ejército y lo está transformando en un ejército de nueva generación que se prepara para la nueva etapa de lucha. Lo hace a través de los drones, de la robótica terrestre, de la logística modernizada, de la producción militar, del mando descentralizado, de la digitalización, la capacidad de reemplazo y de generales provenientes, y eso era uno de los casos que mostraba, directamente desde el frente. Basta de burócratas de escritorio y ahora vienen tipos experimentados en el frente, que han vivido ellos la guerra, que son los que empiezan a tomar decisiones para preparar ese ejército para la lucha de verdad, no la lucha de los papeles. La estructura que Rusia está creando responde perfectamente a las necesidades de una guerra prolongada. Incluso la selección de nuevos comandantes tiene una importancia clave, porque son oficiales que han dirigido fuerzas en las campañas más intensas de esta guerra y que conocen directamente los problemas reales, los problemas operativos que existen en el campo de batalla de verdad. No están siendo llamados para administrar un ejército en tiempo de paz, sino para reorganizar un ejército que lleva años combatiendo y que debe prepararse para seguirlo haciendo y probablemente con mucha más intensidad. Los nombramientos solo pueden evaluarse correctamente si sabemos cuál es el objetivo estratégico para el cual se están preparando. Y ahí es donde está la clave, porque el Kremlin todavía no está explicando públicamente la arquitectura, la transformación, las razones, pero sí podemos deducir por sus decisiones la dirección. La guerra de desgaste cambia entonces de escala. Hasta ahora se hablaba del desgaste ucraniano y ahora aparece esta otra posibilidad, que es la que estaba mencionando, que es el desgaste europeo. Rusia considera que la capacidad ucraniana va a depender del sistema económico e industrial de Europa. Y entonces el problema estratégico para Rusia cambia. Entonces no es cuánto tiempo más va a poder aguantar Ucrania, sino cuánto más lo pueden sostener una economía de guerra, tanto Rusia como Ucrania y la propia Europa. Y eso es un cálculo mucho más complejo que el anterior, porque ahora hay que incluir la población europea, la industria, la energía, las finanzas, la producción de municiones, la tecnología, pero también la cohesión política, porque la voluntad política y la capacidad social para tolerar costos es clave. La voluntad política, en definitiva, es lo que hay que sopesar, porque una guerra prolongada no se va a decidir solo en el frente, se va a decidir en las fábricas, en los presupuestos y en la propia estabilidad política de los estados. Una de las apuestas, si ustedes ven los programas, los primeros programas que hemos hecho ya por el año 2022, van a ver que nosotros señalábamos este tema. ¿Hasta dónde? En una guerra prolongada. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando ya de a largo plazo. Los europeos pueden sostener esto. ¿Hasta dónde la estructura política europea puede mantenerse en pie con gobiernos desgastados ante el despropósito de una guerra contra la principal potencia nuclear y probablemente la principal potencia militar del mundo? El cambio más importante que estamos viendo es mental. Durante buena parte del conflicto, lo que hizo Moscú fue mantener la idea de que los objetivos podían alcanzarse mediante una combinación de operaciones militares y negociación. Pero ahora empieza a aparecer otra formulación, y es: debemos estar preparados independientemente de cuánto esto se prolongue. Es un cambio mucho más profundo, porque transforma la planificación. Un Estado que espera una guerra corta administra las reservas de una manera, pero un Estado que espera una guerra larga reorganiza todas sus instituciones. Acuérdense que nosotros siempre hablamos también que Estados Unidos es un ejército preparado para guerras intensas pero cortas. Por eso vemos los problemas que tuvo en Vietnam, que tuvo en Afganistán y que ahora está teniendo, lo tuvo en todo Medio Oriente y que ahora está teniendo en Irán. O sea, no hay capacidad de guerra prolongada, porque tiene que cambiar la matriz institucional para una guerra prolongada. Y el estadounidense sigue viendo el precio del galón de gasolina como algo sustancial, su comodidad, lo mismo que hace el europeo. Mientras que el ruso, si bien quiere mantener su nivel de consumo, hay una genética histórica que lo lleva a comprender que hay situaciones en que lo que tiene que prevalecer es otra cosa. Hoy se están reorganizando entonces los sistemas de producción, presupuesto, industria, educación militar, demografía, tecnología, logística, y esto es precisamente el tipo de decisiones que Rusia empieza a considerar como clave, y por eso los cambios en los mandos militares tienen que interpretarse en realidad dentro de un proceso mucho mayor.
Moscú parece entonces que está dispuesto a asumir que la guerra contra Ucrania se está transformando rápidamente en una confrontación prolongada contra Europa. Una confrontación donde Ucrania no es nada más que un campo de batalla, es un capítulo, porque el escenario principal en realidad es otra cosa. O sea, hoy es el centro, podríamos decir, principal, pero en realidad el límite estratégico del conflicto está en otro lado. Entonces ya no alcanza con preguntarse cómo termina esta guerra. Lo que empiezan a pensar de la planificación rusa es otra cosa, es cómo prepararse para una guerra que va a seguir, que no va a terminar. Y ese es el verdadero significado de los movimientos de Putin. Por eso son tan graves y por eso pasan desapercibidos en Occidente y nos siguen entreteniendo con historias. Y yo me acuerdo viendo programas especializados, a veces en geopolítica, decirnos constantemente que se llegaba a la paz y que iba a un acuerdo. Y la verdad, cuando cayó el espíritu de Anchorage, cuando esa reunión entre Putin y Trump, que pareció haber alcanzado acuerdo, empezó a desvanecerse porque Estados Unidos no cumplió con los objetivos que se habían planteado, todo empezó a derrumbarse. Rusia no solo está reemplazando generales, lo que está construyendo es una estructura militar para una guerra prolongada. Y para completar este cuadro, necesitamos saber cuál es la profundidad estratégica de Rusia real. Porque ahí es donde se ve quién es capaz de mantener una guerra de desgaste contra una coalición que indudablemente económicamente es mucho mayor. Si sumamos Estados Unidos con todo el bloque occidental, Europa y demás que enfrenta a Rusia, en términos económicos obviamente es desfavorable para Rusia. Y esto es lo que muchos estadounidenses creían que era la clave, cómo un país con un presupuesto y un PBI de una potencia mediana podía enfrentar a semejante bloque. Bueno, porque hay algo más a tener en cuenta. Además de la voluntad rusa de luchar, las capacidades que tienen los rusos, la tecnología que tienen los rusos, la producción de recursos naturales que tienen los rusos, absolutamente casi ilimitada, podríamos decir, hay algo más, que es China. Y esto es algo que me parece interesante para ver cuántos le han pedido a China decisión, le han pedido intervención, cuánto exigían acelerar el conflicto, dar respuestas más rotundas. Y ahora, bueno, vamos a ir explicando, entendiendo por qué cada uno actuó como actuó. China nunca respaldó formalmente la invasión. Eso trajo muchas críticas. Y siempre tuvo una posición oficial de negociación. Pero a la vez que hacía esto, profundizaba la coordinación estratégica con Moscú, rechazaba las sanciones unilaterales y de hecho en mayo Xi y Putin volvieron a elevar una vez más la cooperación bilateral. Entonces la dimensión empieza a ser mensurable, no es cuestión de imaginación mía. El comercio sino-ruso fue de 228.000 millones de dólares en el 2025, que superó el récord que ya había tenido el año anterior, en el 2024. Prácticamente todo el intercambio se realiza en yuanes o en rublos. Existen proyectos conjuntos, que están muchos en marcha, por decenas de miles de millones de dólares, compañía, o bueno, yuanes o rublos, ¿no? Pero hablamos del equivalente, compañías chinas que comienzan a suministrar masivamente maquinaria, electrónica y bienes de doble uso que son esenciales para la guerra rusa. Y eso es mucho de lo que se queja Estados Unidos. Aunque Beijing niega proporcionar ayuda militar letal, incluso esta semana, Sinopec incrementó sus compras de petróleo ruso, que es la clave para sostener esto. Pero también nos falta entender si Rusia podría prepararse para una guerra prolongada, sin o con China, porque esa es la clave. ¿Qué papel juega China en esta? Porque una guerra de desgaste no depende solamente, como decíamos, del material militar, soldados, tanques, drones, misiles y demás. Estamos viendo una confrontación generalizada y entonces depende de la profundidad económica y estratégica que hay detrás de esos materiales. Rusia, como decíamos, tiene territorio, tiene energía, tiene minerales, tiene capacidad industrial, tiene producción agrícola, tiene tecnología militar, tiene armas nucleares y una conducción política que hasta el momento ha demostrado tener una voluntad de asumir costos elevados.
Pero una confrontación con Europa o Estados Unidos plantea un problema diferente, porque ningún Estado podría sostener una guerra industrial indefinidamente y hacerlo en forma aislada. Y ahí es donde Beijing toma un papel fundamental. Es la gran variable de esta historia, porque China compra energía rusa, pero como decíamos, suministra maquinaria, suministra electrónica, suministra componentes industriales, mantiene canales comerciales, permite utilizar el yuan para gran parte de esos intercambios, genera posibilidades de financiamiento e inversión y sobre todo lo que evita es que Rusia sea cercada por Occidente. El cerco es solo de Occidente, pero no es global, porque China dijo no. Y esto es tal vez el elemento más importante en toda la ecuación, porque Occidente intentó convertir las sanciones posteriores al 2022, ya se habla de más de 30.000 sanciones, en un mecanismo de aislamiento económico internacional para transformar a Rusia en un estado paria, pero eso no ocurrió. Rusia perdió una parte importante de sus vínculos con Occidente y con Europa, pero los reemplazó por unos nuevos con Asia. El petróleo encontró nuevos compradores, el gas encontró nuevas rutas, las importaciones industriales fueron redireccionadas, los circuitos financieros cambiaron, las monedas utilizadas en el comercio cambiaron y China entonces se convirtió en el principal sostén, de esa transformación. Esto no significa que Beijing financie directamente la guerra rusa, pero sí es clave en esta historia, aunque cada operación militar no tenga nada que ver con China. China no da el ok de cada operación militar rusa. La política china es muy sofisticada. Beijing mantiene formalmente, como decíamos, una posición favorable a la negociación. Insiste en la soberanía de los estados, evita convertirse jurídicamente en una parte beligerante. Al mismo tiempo, mantiene una relación estratégica con Moscú que impide alcanzar uno de los grandes objetivos de Occidente, que es estrangular económicamente a Rusia. Allí es donde se ve que el equilibrio que proporciona China es fundamental, porque Beijing puede sostener la capacidad económica rusa sin asumir directamente los costos de convertirse en participante de la guerra. No es una parte de la guerra, pero sí sostiene a Rusia. China entonces es la profundidad estratégica de Rusia. Esta es la cuestión más importante. Si la guerra se transforma efectivamente en una competencia de desgaste entre Rusia y Europa, ya no debemos comparar solamente el PIB ruso con el europeo, como hacían los europeos, como hacían los occidentales en general, cuando decían que Rusia no estaba a la altura, porque esa comparación es insuficiente. Lo que ahora tenemos que observar son las capacidades de un lado de Estados Unidos, con la Unión Europea, con Gran Bretaña, con la OTAN y con Ucrania, pero del otro lado, Rusia no está sola. Es Rusia, más China, más Corea del Norte, más Irán y más una serie de países que sin alinearse militarmente directamente con Rusia, continúan comerciando con Rusia y rechazando incorporarse completamente al régimen de sanciones occidentales. Cada uno cumple una función diferente. Por ejemplo, Corea del Norte proporciona cooperación militar directa, municiones, misiles y hasta efectivos militares. Irán aportó tecnología de drones que Rusia terminó incorporando y desarrollando industrialmente, mejorando, llevándolo a otra escala. India, que no hemos hablado de ella, cumplió durante años una función central como comprador de petróleo ruso, a pesar de estar sometida a una presión occidental creciente. Occidente presiona a India para que deje de comerciar. India hace declaraciones, hace gestos, parece, pero en lo sustancial sigue comprando el petróleo ruso. Y esos son divisas que Rusia después va a transformar en material de guerra. Pero China ocupa otra categoría. China aporta profundidad estratégica. Tiene escala industrial, tiene tecnología, tiene mercados, tiene capitales, tiene una energía financiera y una capacidad logística claves. Y posee además un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un peso diplomático global
que ningún otro socio ruso puede proporcionar. Por eso Beijing es el socio más importante de Rusia. Putin, podríamos decir que fue administrando la escalada con Occidente. Y ahí es la respuesta a todos ellos, decía, porque Putin es demasiado blando, ¿por qué Putin no hace esto? ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no va a una guerra nuclear? Vamos a ver cómo fue la estrategia rusa a lo largo de esta guerra. Rusia no utilizó toda su capacidad militar desde el 2022. Fue haciendo una movilización gradual. Movilizó su economía progresivamente hacia la economía de guerra y los ataques a la infraestructura económica ucraniana, la infraestructura, perdón, estratégica, fueron aumentando por etapas. Y esto tiene explicaciones políticas militares, pero también políticas internas, que es lo que muchas veces se desconoció. Y esto lo podemos enmarcar dentro de una hipótesis geopolítica. Putin necesitaba comprobar hasta qué punto podía resistir Rusia a una ruptura prolongada con Occidente. Necesitaba reconstruir mercados, necesitaba reorientar exportaciones, crear nuevos sistemas de pago, asegurar cadenas de suministro, sustituir componentes y expandir su producción militar. Estas cosas en general son desconocidas por los analistas que no profundizan realmente, que son comentaristas, pero que no comprenden la naturaleza del conflicto. Fundamentalmente lo que Rusia necesitaba era construir una relación con China suficientemente profunda como para impedir un aislamiento estratégico. No tenemos evidencia de que Xi Jinping le haya dado a Putin una autorización para escalar la guerra. No estaría bien que lo planteemos de esa manera, pero sí podemos observar algo. A medida que la guerra fue avanzando, fue creciendo la interdependencia estratégica entre Moscú y Beijing. En el 2026, la situación, la relación entre ambas potencias es muchísimo más profunda que en febrero del 2022 cuando empezó esta contienda. Ese conflicto, ese proceso fue ampliando el margen de negociación ruso. Por eso, quizá resulte más correcto hablar de un consenso estratégico tácito entre ambos países. China no necesitaba compartir todos los objetivos militares rusos, necesitaba evitar una derrota estratégica rusa que fortalezca la posición occidental en Eurasia. Desde Beijing entonces se veía que una Rusia derrotada, económicamente quebrada o políticamente subordinada, significaría una modificación muy grande en el equilibrio mundial. Estados Unidos, si sucedía eso, podría concentrar mucho más recursos contra China. La presión occidental dejaría de distribuirse entre dos adversarios estratégicos y se enfocaría en uno. Las fronteras septentrionales chinas perderían la estabilidad que hoy tienen. Asia Central cambiaría básicamente su equilibrio y todo el proyecto de construcción de un orden internacional multipolar sufriría un golpe profundo. Por eso China, que tiene paciencia y que entiende el juego, empezó a ver que sus intereses propios tenían mucho que ver con la supervivencia estratégica rusa. No se trataba de solidaridad, eso es lo que entendemos. A veces en los análisis que se hacen desde el punto de vista partidario, ideológico, se habla de pueblos hermanos, de amistad, de solidaridades, pero la realidad de las naciones, y lamento traer esta expectativa tan mundana, se basan en intereses. Y Rusia y China tienen intereses. Y China comprendió, no por solidaridad, por amistad, porque le caen simpáticos los rusos, sino por una cuestión de equilibrio de poder. Se necesitaba entonces sostener a Rusia, y si Europa sostenía a Ucrania, Rusia necesitaba tener una profundidad estratégica equivalente para poder enfrentar a toda Europa, a su vez apoyada en Estados Unidos. China entonces es la parte fundamental de esta ecuación. Entonces la competencia ya no es Rusia contra Ucrania, esa es la visión cortita, la habitual de los medios de comunicación. Más adelante se vio que era Rusia contra una Ucrania que era sostenida por la OTAN, por Europa, pero hoy empezamos a ver que en realidad es el bloque occidental, Europa, los países aliados de Europa, Estados Unidos, contra un bloque euroasiático
que está en formación. La ventaja de Occidente es que el bloque ya existe y ya tiene estructuras, inclusive militares, aceitadas. El bloque multipolar tiene mucha más potencialidad, pero todavía no tiene sus estructuras aceitadas, no tiene la coordinación política y no tiene las alianzas militares. Todo eso se está construyendo sobre la marcha. No hay una movilización de recursos equivalentes a las de la OTAN. Pero China ha entendido la situación y si bien habla de que su relación con Rusia no constituye una alianza militar, comprende la necesidad de sostener a Rusia. Las alianzas formales no son la única forma en que se construye el poder, que es lo que, por ejemplo, el acuerdo formal que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, el artículo 5 de la OTAN. También se construye poder a través del comercio, de la energía, de la tecnología, de las finanzas, de la logística, la diplomacia y la industria. Todos son instrumentos estratégicos y en una guerra larga puede resultar tan importante como una división blindada. Por eso, la prudencia rusa también tiene una lógica, es actuar unilateralmente, romper completamente con Occidente y asumir desde el primer día una guerra indefinida, pero sin antes haber construido una profundidad internacional que le sirva de sostén, sería un riesgo demasiado grande y probablemente iríamos a una guerra nuclear inmediata porque Rusia no podría sostener eso y necesitaría acelerar el conflicto. Rusia necesitaba tiempo para prepararse para esta guerra, tiempo para poder transformar su economía, para reconstruir su industria militar. Recuerden que Rusia fue destruida, había perdido una guerra en el año 89, 90, con la caída de la Unión Soviética, y pagó los costos en la década del 90 con una revolución interna liberal que todavía están pagando las consecuencias los rusos y todavía tienen mucho para hacer en ese campo. Rusia entonces, como decíamos, necesitaba tiempo, necesitaba comprar estabilidad interna, encontrar mercados alternativos, crear mecanismos financieros diferentes a los occidentales y profundizar la coordinación con China, porque todo eso era necesario para sostener la guerra que se iba a venir, porque sabían que después de Ucrania, o con Ucrania venía Europa, y con Europa en el fondo está Estados Unidos. La gradualidad rusa entonces se analiza desde esta perspectiva. Putin no solamente administraba una guerra, estaba administrando la transición interna de Rusia hacia una economía profundamente integrada y orientada hacia Eurasia en lugar de Europa. Esa transformación necesitaba una condición básica, la presencia de China. Ahora el escenario es muy distinto. Rusia tiene los recursos, tiene una industria militar que se está movilizando, tiene una experiencia acumulada de años de enfrentamiento en combates, una sociedad adaptada a un nivel elevado de confrontación, vínculos económicos alternativos y hasta una Corea del Norte apoyando militarmente la situación. Y la industria de Corea del Norte, más allá de la propaganda occidental, es realmente importante en materia militar. Y sobre todo lo que tiene un gran activo, que es la relación estratégica con la mayor potencia industrial del planeta. Porque China es la fábrica del mundo. Occidente tiene los títulos de propiedad, tiene el negocio financiero, pero los bienes contantes y sonantes, tangibles, los tiene China. Esto no es un trámite donde garantiza la victoria rusa, pero modifica radicalmente la ecuación de desgaste que había planteado Occidente, porque si Europa calculaba el tiempo que podía resistir Rusia, ahora Rusia empieza a calcular cuál es el tiempo que puede resistir Europa, porque detrás de Rusia está China. Por eso, esta guerra no se puede analizar únicamente mirando el mapa ucraniano, porque el verdadero tablero se extiende desde Washington y Bruselas hasta Moscú y Beijing. Esos son los dos ejes que se están enfrentando. Y ese quizás es el dato fundamental para comprender los movimientos entonces de Putin. Estos movimientos del nombramiento de nuevos generales, porque Rusia está reorganizando sus fuerzas armadas para una guerra prolongada, porque considera posible sostener una guerra prolongada contra Occidente, contra Europa. Por esta posibilidad,
Pero esa posibilidad no depende solamente de Rusia, depende de la construcción de una retaguardia económica, tecnológica, diplomática, euroasiática, capaz de neutralizar progresivamente el aislamiento occidental. Y en el centro de esa estrategia está China. Ahí termina de cerrarse el cuadro completo. Los nuevos generales explican cómo va a combatir Rusia, cuál es el rumbo que va a tomar. La reorganización industrial explica qué medios va a utilizar para hacerlo. Y la de la declaración sobre una guerra prolongada explica cuánto tiempo cree que es necesario combatir. Y finalmente, China explica por qué Moscú considera que tiene altísimas posibilidades de resistir ese tiempo y ganar la guerra.